Bien, hoy comenzamos una serie nueva. ¿Les gustan las series nuevas cuando empiezan? Esta serie me da mucho gusto comenzarla porque es algo que yo quiero enseñar, que yo desde cuando quiero enseñar, ¿verdad? A veces tienes que dar lo que Dios te dice que enseñas, a veces tienes que enseñar lo que ves la necesidad de la iglesia que tienes que enseñar. En otras ocasiones, pues hay series que son para enfrentar una situación especial, un momento que vive la iglesia. Y pocas veces uno tiene la oportunidad de enseñar lo que uno tiene muchas ganas de enseñar. O sea, que se junten esas dos cosas a veces no es tan fácil. Pareciera que sí, pero no. Y hoy sí, ¿verdad? Hoy empezamos una serie que yo tenía muchas ganas de dar, de enseñar. Y bueno, pues la voy a disfrutar muchísimo. Ya estoy disfrutando muchísimo estudiando. Y bueno, se llama La vida del reino de Dios. La vida del reino de Dios. Y bueno, hoy comenzamos esta serie. Vaya por favor a Mateo 6, 9 y 10. Vamos a empezar por ahí porque podemos empezar por muchos lados, ¿no? Del reino de Dios habla la Biblia, así es que hay mucho material, ¿verdad? Del reino de Dios nos habla el Señor Jesús. Del reino de Dios profetizaban pues todos los profetas, y del reino de Dios y de su segunda venida nos sigue hablando el Espíritu Santo el día de hoy. Así es que tenemos mucho que platicar acerca de la vida del reino de Dios. Mateo 6, 9. Recuerda, esta parte es el famoso Padre Nuestro. Les dice el Señor, hablándoles de la oración: ustedes cuando oren, oren así, ¿verdad? En vez de tanta repetición y tanta cosa, ¿verdad? En otro evangelio le dicen: enséñanos a orar, Señor, como Juan enseñaba a sus discípulos a orar, tú también enséñanos. Y entonces el Señor comienza a enseñar aquí el Padre Nuestro. Y dice así, Mateo 6, 9, dice: ora de la siguiente manera: Padre nuestro que estás en el cielo, que sea siempre santo tu nombre, que tu reino venga pronto, que se cumpla tu voluntad en la tierra como se cumple en el cielo. En la Reina Valera, pues todos se lo saben, ¿verdad? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. De lo que vamos a hablar, del reino de Dios. Venga tu reino y hágase tu voluntad, así aquí en la tierra como se hace en el cielo, ¿verdad? En el cielo como en la tierra, o en la tierra como en el cielo, así debería de ser. Así es que bueno, vamos a entrar a este tema que es muy bonito, que hay mucha información, que hay muchas cosas que aprender de ahí. Y bueno, lo primero que tenemos que pensar, hermanos, es ¿qué es un reino? ¿Qué es un reino? Le oramos al Señor. ¿Cuántas veces ha orado el Padre Nuestro? Un montón, ¿no? Un montón de veces. Y no sé qué tan conscientes estábamos de lo que estábamos orando. No sé qué tan clara teníamos nuestra mente y nuestro corazón lo que le estábamos pidiendo a Dios, ¿no? En primer lugar, podemos ver que es un reino de hijos, porque los que oran son hijos, ¿verdad? Y dicen Padre, al Padre nuestro, le dicen a Dios Padre. Y lo primero que vamos a ver es que entonces es un reino de hijos, que es un reino celestial, que no es de este mundo, este reino. Y como vamos a ir viendo en el transcurso de las enseñanzas, muy pocas cosas de este mundo tienen que ver con el reino de Dios. En tercer lugar, habla de que los que pertenecen al reino de Dios tienen el anhelo de santificar el nombre de Dios, de glorificar, de alabar y de hacer quedar bien el nombre de Dios, incluso no solamente exaltando y alabando, sino incluyendo nuestra manera de vivir. Lo que queremos es que el nombre de Dios sea exaltado. Los que pertenecen a este reino aman el nombre de Dios y quieren exaltar la gloria de Dios, ¿verdad? Y viven para que el nombre de Dios sea exaltado. Y luego dice que tu reino venga pronto. Ahí es en donde entra el problema, ¿verdad? El Hijo de Dios, el que pertenece al reino, que ama el nombre de Dios, que quiere glorificar el nombre de Dios y adorarlo y bendecirlo y exaltarlo, ¿verdad? Quiere que el reino venga a establecerse. Quiere que el reino venga, pide, está dispuesto a pedir que el reino venga. Y bueno, como yo les decía, cuántas veces hemos hecho esta y no tenemos ni idea lo que implica lo que estamos pidiendo a Dios de que venga su reino.
pero somos re buenos para repetir oraciones, ¿verdad? Entonces, el Hijo de Dios, el que ha creído, Él quiere que el reino se establezca, ¿verdad? Que venga el reino de Dios. Y luego dice lo más complicado de todo, en cuanto a la carne del ser humano: que se cumpla tu voluntad en la tierra. Que se cumpla tu voluntad aquí en la tierra, como se hace tu voluntad en el cielo. En el cielo se hace lo que Dios quiere. En el cielo la voluntad de Dios es obedecida, es lo que dirige el universo. Sin embargo, en la vida del ser humano no siempre esto es una realidad, aunque sean seres humanos que digan que aman a Dios. Así es que bueno, ahí tenemos una buena área por donde comenzar, y bueno, a ver cuántas enseñanzas nos regala el Señor de este tema tan bonito del reino de los cielos. Entonces, primera pregunta: ¿qué es un reino? Hablamos del reino de los cielos. Jesús habló mucho acerca del reino de los cielos, ¿no? Y del reino de Dios. La Biblia nos habla mucho acerca del reino de Cristo, y de que es un reino espiritual, ¿no? Que es un reino eterno, que nunca tendrá fin, pero que es un reino. Y es muy sencillo, si usted busca en el diccionario lo encuentra fácil. Un reino es un territorio gobernado por un rey soberano. Un reino es un territorio específico. En ese territorio se hace la voluntad de un rey. ¿Estamos o no? Entonces estamos hablando de que vamos a hablar del reino de Dios. Este reino de Dios es un territorio donde se hace la voluntad de un rey soberano. Se hace lo que Él dice, se hace su voluntad. ¿Ven cómo? Por eso oramos así: y hágase tu voluntad, ¿no? Entonces, para que sea un reino, tiene que ser un territorio, tienen que ser posesiones, o tienen que ser vidas en las que Dios hace su voluntad. ¿Cuántos hoy somos el reino de Dios? ¿Cuántos hoy estamos en el reino de Dios? ¿Cuántos hoy pertenecemos al reino de Dios? Vivimos en el reino de Dios. Está muy sencillo. Haces la voluntad del rey de Dios, eres el reino de Dios. Si no, no. ¿Eres territorio gobernado por el rey soberano de los cielos? Sí, es de esos, va a ser de esas series de silencio total. Yo ya sabía. Así va a ser. Pero es que un reino es un territorio o una posesión consagrada específicamente a la voluntad de su rey, del que reina, del soberano, ¿no? Cuando se escribió la Biblia, hermanos, imagínense hace 2000 años, el Nuevo Testamento, y muchos años más, diferentes porciones del Antiguo Testamento, y se hablaba del reino, de un reino que vendría, ¿no? Los profetas hablaban de aquel rey que iba a venir, ¿verdad? Del Mesías que iba a reinar, un descendiente de la familia de David que iba a restablecer el reino de Dios, ¿verdad?, en la tierra. Y después otros profetas incluso hablan del reino milenial, como Daniel, ¿no? Ya del reino, del gobierno después de la segunda venida de Jesús. Y cuando se escribían estas profecías y estos textos, hablar de un reino era una monarquía absoluta. O sea, un lugar en donde todos obedecían un rey, donde mandaba un rey, donde se hacía la voluntad de un rey. O sea, no eran épocas de democracias ni nada de eso, eran épocas en donde un reino era el territorio que era gobernado por un rey. Entonces, hermanos, lo primero que nos tiene que abrir la mente es: ¿soy del reino de Dios? Una muy buena pregunta. O sea, ¿Dios hace su voluntad y todo lo que quiere en mi vida? ¿Soy del nivel de
no se haga mi voluntad sino la tuya, porque soy tu siervo, tú eres el rey, soy un súbdito del rey, ¿cierto? Entonces, ¿qué es vivir en el reino? ¿Y en qué consiste? ¿Quiénes viven en él? ¿De qué se trata? ¿En qué consiste esta vida? ¿Quiénes son los que están ahí y los que no están ahí? ¿Dónde está ese reino? ¿Cómo podemos pertenecer a ese reino? ¿Y cuál es el propósito del reino? Serán algunas de las cosas que vamos a estar viendo en esta serie. Espero que le interese tanto como a mí me ha interesado el tema y que podamos disfrutar, ¿no?, de aprender juntos de esto. ¿Me acompaña a orar para comenzar? Vamos a ponernos en manos del Señor, que sea el Señor que nos ministre, que nos hable y que nos dirija en este estudio. Vamos orando. Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús, te damos gracias, Señor, por tu fidelidad y por tu amor, por la oportunidad que nos das de estar reunidos aquí en completa libertad para alabarte, para bendecirte, para aprender de tu palabra. Necesitamos de tu instrucción, Señor. Gracias por tu Hijo que en la cruz nos compró para ti y nos trasladó del reino de las tinieblas al que servíamos y pertenecíamos, y nos llevó al reino de tu Hijo, el reino de la luz, a donde ahora pertenecemos. Instrúyanos, Señor, abre nuestro entendimiento por medio de tu Espíritu, tu palabra, por tu gracia, Señor, para entender la implicación que tiene ser un ciudadano del reino de Dios, un ciudadano del reino de los cielos. Estamos delante de ti, Señor, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Entonces, ¿qué es un reino? Un territorio gobernado por un rey. Un territorio donde se hace la voluntad de un rey. Él manda ahí, él gobierna ahí, él es soberano ahí. Y los demás, que son súbditos del rey. Bueno, entonces, si somos del reino de Dios, podemos reconocer nuestro rey, ¿no? ¿Cómo se llama nuestro rey? Fíjense, la Biblia dice que rey de reyes y señor de señores, ¿no? Es un rey. Vamos a pensar primero en que si hablamos de Dios, lo primero que debemos de saber es que muchas partes del Antiguo Testamento hablan de que Dios, que hizo los cielos y la tierra y gobierna y tiene el control de toda la tierra, ¿verdad? Sin embargo, hoy esa no es la condición de la tierra ni del ser humano por causa del pecado. Dice así, Salmo 89:11, acompáñenme a leer. El Señor hizo los cielos y la tierra y todo lo que en ellos hay, y el Señor, dice la Biblia, que tiene la tierra como estrado de sus pies. Él gobierna sobre todo, ¿verdad? Es el soberano. Sin embargo, la creación ahora está bajo el dominio del maligno por causa del pecado del ser humano. Hoy, aquí nosotros vivimos en medio, no pertenecemos, estoy hablando de los cristianos, no pertenecemos al reino de las tinieblas, pero de ahí nos sacó el Señor. Ahí servíamos, ahí pertenecíamos. Los cielos te pertenecen, dice el Salmo 88:11, y la tierra también. Todo lo que hay en el mundo es tuyo, tú lo creaste todo. Todo es de Dios, Él lo creó todo, ¿verdad? Pero cuando lee completos esos pasajes siempre habla de, y los que hacen tu voluntad gozan de esto, y los que te obedecen tienen esto, y los que no todos gozan de eso. ¿Por qué? Porque el hombre desobedeció. Y el hombre fue destituido de la gloria de Dios, que era el rey del universo. Primera de Juan 5:19, vemos esta verdad. Dice Primera de Juan 5:19, en la Nueva Traducción Viviente. Dice, sabemos, ¿verdad que sí sabemos? Diga, yo sí sé, porque estudio bien mucho. Sabemos que somos hijos de Dios. Está hablándole a los cristianos, ¿no? Es el apóstol Juan.
Sabemos que somos hijos de Dios. ¿Dónde están los hijos de Dios? Levanta su mano izquierda. Están, no saben ni cuál es. La derecha, pues la derecha. Ok. Sabemos que somos hijos de Dios y que el mundo que nos rodea está controlado por el maligno. Sabemos que somos hijos de Dios y el mundo está bajo el maligno. Entonces, ¿quién gobierna este mundo? Ahora, ¿Dios le entregó esa posesión a Satanás? Ay, porque si Dios es el soberano del mundo y del cosmos y del universo, ¿por qué gobierna el diablo? ¿Dios le entregó esas posesiones al diablo? Y muchos dicen que sí, otros que no, No, Dios se lo entregó al ser humano y el ser humano se lo entregó al diablo. Pues tú se lo diste. Dile al de al lado, tú se lo diste. No les, es verdad. Dios se le entregó al hombre, ¿no? Enseñoríense de la creación. Disfrútenla. Trabajen la tierra y júzguenla. Enseñoríense sobre todo. Represéntenme a mí y disfruten de la creación que hice para ustedes. Todo es suyo. Nada más. Ese arbolito de ahí, nomás ese no. Todo lo demás, gózalo, disfruta. Es para ti. Y hablamos cómo era, ¿no? El Edén en otras series. Sin embargo, el hombre decidió desobedecer a Dios. Se le antojó un fruto que se veía bien bueno, bien sabroso. Ni modo de perdérmelo, me lo merezco, dijo. Que yo me lo merezco. Pues inducido por la serpiente, ¿verdad? Y el hombre hizo lo único, nomás había una cosa que no podía hacer. Todo lo demás lo podía hacer. Y el hombre fue destituido de la gloria de Dios. Se perdió el propósito original, que era convivir con Dios para reflejar su gloria. Por eso los hizo Dios a su imagen y semejanza, para representarlo en la creación. Y se rompe el propósito. Son echados de la presencia de Dios y del Edén, ¿verdad? Ahí por la puerta del oriente. Ya los que estudian ya saben por qué. Y los echaron. Dios puso unos querubines ahí con unas espadas de fuego para que no pudieran regresar, porque ahí estaba el árbol de la vida y no tenían acceso a la vida ya. Entonces, ahora, ¿a quién le entregaron el gobierno? El hombre se lo dio al diablo, porque obedeció al diablo en vez de a Dios. Sabemos que somos hijos de Dios. Esto es a los cristianos, Nosotros ya fuimos redimidos, justificados, rescatados y trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz del Hijo de Dios, ¿cierto? Sabemos que somos hijos de Dios. ¿Cuántos sí lo saben? Y que el mundo que nos rodea está controlado por el maligno. Sí, todas esas cosas que usted está viendo del mundo que le reencantan son ofertas del maligno para distraerte de Dios. Pero vamos a ir viendo eso después. Juan 12:31. Debemos saber esa condición que hay en el mundo. Y no era la idea original de Dios. Juan 12:31 dice: ha llegado el tiempo de juzgar a este mundo. Cuando Satanás, quien gobierna este mundo, ¿quién gobierna este mundo? Digo, no sé por qué tenemos dudas en estas cosas. La Biblia es clarísima en esto. Ha llegado el tiempo de juzgar a este mundo. Cuando Satanás, quien gobierna este mundo, será expulsado. Efesios 2:1-3. Y de ese gobierno y de esa manera de vivir y de la corriente de este mundo, que era
gobernada por Satanás y dirigida por Satanás. Allí vivíamos y de ahí nos rescató el Señor. Dice así, Efesios 2, 1 al 3. Ay, me acuerdo cuando me traían café. Aquellos tiempos, ¿verdad? No es cierto, ya no me traigan café en las tardes, ya no me dejan tomar. Dice, antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia. ¿Qué es muertos aquí? ¿Cadáveres, dicen los calvinistas? No. Separados. ¿Qué es separación? Separados de Dios, cortados de Dios, apartados de Dios, destituidos de la gloria de Dios, de la comunión con Dios. Ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. ¿Cuántos se acuerdan? No te haga. Claro, ahí estábamos. Pertenecíamos a ese mundo y estábamos bajo la influencia de las corrientes de este mundo que están coordinadas por las huestes del maligno. Antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y a sus muchos pecados. Vivían en pecado, aunque ponga su carita así. Todos menos yo, pastor. Si supiera lo bueno que era. Vivían en pecado, igual que el resto de la gente, igual que el resto, así como andan ellos. Por eso yo siempre digo, ¿por qué criticas a los de afuera? ¿De dónde te rescató el Señor? Y hasta, ay, esa gente tan... dicen cada cosa. Pues si de ahí nos rescató el Señor, no éramos mejores que ellos. Fue por la gracia y la misericordia de Dios que fuimos trasladados de las tinieblas a la luz de su amado Hijo. Dice, obedeciendo al diablo. ¿Dónde vivíamos? En pecado, en el mundo, obedeciendo al diablo. El líder de los poderes del mundo invisible. No ven, pero este mundo está gobernado con los poderes de Satanás. Y lo domina, sobre todo ofreciendo cosas sabrosas a la carne para que la gente esté enajenada en el mundo y no voltee a ver a Dios. ¿Quién es el espíritu? Dice, el líder de los poderes del mundo invisible. ¿Quién es el espíritu que actúa en el corazón de los que niegan obedecer a Dios? Esa es la condición del caído. Todos vivíamos así en el pasado. No hay ninguno que era un dulce de caramelo que el Señor disfrutaba y que dijo, ay, qué buen caramelo, lo voy a salvar. No, era alguien que estaba destituido de la gloria de Dios, que era pecado, su sustancia era pecado y que servía al diablo. Impregnado, contaminado y enviciado con la corriente de este mundo. Todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza éramos objeto del enojo de Dios, igual que todos los demás. En la Reina Valera dice, éramos hijos de ira, lo mismo que los demás. O sea, no éramos diferentes a los que están allá perdidos, hermanos. Pero cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Dios, que es grande en misericordia, nos amó y nos dio vida, perdonándonos todos los pecados y dándonos vida juntamente con Cristo. ¿Verdad que sí? Entonces, bueno, apláudale bien si va a aplaudir. Si va a aplaudir con frío, pues no. ¿verdad? Entonces, pues ¿qué merecíamos? La ira de Dios, lo están viendo ahí. Él estaba, ¿por qué? Porque éramos pecadores. Y venía juicio sobre nosotros, eso es lo que había. Entonces, bueno, el Señor tuvo un plan desde antes de la fundación del mundo para establecer su reino en la tierra por medio de su Hijo, que es lo primero que nos tiene que quedar claro. Este plan
es por medio de su Hijo. Y lo anunció, ¿verdad? Con los profetas y durante mucho tiempo este pueblo que había Dios escogido, que también estaba en disciplina por desobediente, recibía promesas de Dios y profecías de que vendría un rey, el Mesías, el hijo de David, ¿verdad? Que resultó ser el Hijo de Dios. Pero que estaba escondido esto. No estaba claro. Estuvo oculto por las generaciones y las edades. Todo esto lo vamos a ir viendo con calma. Y por medio de su Hijo, Dios iba a establecer su reino. Pero esta vez, un reino espiritual. Y un reino inconmovible, eterno. Y el Señor se aseguró de que este reino no cayera de una forma muy especial, que veremos más adelante. Y así es que el Antiguo Testamento está lleno de profecías de la venida de este reino, del Mesías y del reino, del descendiente de David que iba a establecer un reino para siempre, el reino de Dios aquí en la tierra. Isaías 9:6. Isaías 9:6. Este que tanto canta en la Navidad, ¿no? Dice Isaías 9:6: pues nos ha nacido un niño, un hijo se nos ha dado. El gobierno descansará sobre sus hombros. Es un gobernante. ¿Sí está viendo? Es un gobernante. El gobierno descansará sobre sus hombros y será llamado Consejero Maravilloso, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz. ¿No? En la Reina Valera dice diferente, pero es lo mismo. Su gobierno y la paz nunca tendrán fin. ¿Cómo será este reino? Nunca tendrá fin. ¿Sale? No va a haber chance de que el hombre se equivoque y ya se echó a perder como lo hizo Adán. Ya no va a haber esa posibilidad. Ahora esto va a estar asegurado de una manera maravillosa, ¿verdad? Que era el plan de Dios desde la antigüedad y que quedó oculto, que era un misterio, que nadie supo hasta que Dios lo manifestó por medio del Espíritu a los apóstoles. Era para la iglesia esta revelación. Su gobierno y la paz nunca tendrá fin. Reinará con imparcialidad y justicia. Hay gente que dice que ya el reino de Dios ya está al 100% en la tierra. Y hermanos, que toda la tierra está bajo el gobierno. ¿A poco en toda la tierra hay imparcialidad y justicia? Si no hay que ir muy lejos, ¿no? Nomás vaya al municipio. Bueno, ya. Entonces seguimos. Dice: la justicia desde el trono de su antepasado David. Es un descendiente de David. En todas las profecías había pistas, ¿verdad? Para que cuando viniera lo pudieran reconocer. En todas las profecías había pistas para reconocerlo. Por eso vino el enojo de Dios contra el pueblo de Israel, porque no supo reconocer cuando su Dios lo visitó. Entonces dice: reinará con imparcialidad y justicia desde el trono de su antepasado David por toda la eternidad. O sea, un rey de la descendencia de David que Dios va a establecer en Jerusalén y que iba a reinar con imparcialidad y justicia por la eternidad. Este es un reino que nunca va a terminar. El ferviente compromiso del Señor de los ejércitos celestiales hará que esto suceda. O sea, todo esto es un plan que Dios había elaborado y que iba a llevar a cabo Él mismo. Él mismo iba a ejecutar este plan. En Zacarías 9:9 vemos otra profecía. Y dice así: alégrate, oh pueblo de Sión. Sión es la zona donde está Jerusalén, es un valle. Dice: oh pueblo de Sión, grita de triunfo. Oh pueblo de Jerusalén, mira, tu rey viene hacia ti. Entonces este rey, ¿verdad? Que va a venir. Dice: él es justo y victorioso.
¿Cómo es este rey? Justo. Justo. Acuérdense que Jesús es del linaje de Melquisedec, que era rey de justicia y rey de paz. ¿Se acuerdan? Dice, es justo y victorioso, pero es humilde, montado en un burro. Va a entrar, mira la profecía. Este rey, que es el rey de este reino inconmovible, eterno, justo, y que va a proveer paz para la humanidad, es humilde. Y viene entrado, montado en un burrito, montado en la cría de una burra, dicen en la Reina, ¿vale? En un pollino, hijo de asna. Lucas 19:35. Entonces, esta profecía de que un día iba a entrar este rey, ¿verdad?, a Jerusalén de forma victoriosa, montado en un burrito, pues se cumple en donde nosotros decimos por la tradición que es el famoso Domingo de Ramos. ¿Recuerde usted? Que por cierto es el día que se cumplen las semanas de David. Y ese mero día, sin pierde, entra Jesús, ¿verdad? Y podemos ver este acontecimiento en Lucas 19:35. Entonces viene este rey, llega este rey, por medio del cual Dios va a establecer su reino en la tierra, el reino de Dios en la tierra. Lucas 19:35 al 38, ¿ya lo tienen? Ahí está, miren. Dice, entonces le llevaron el burrito a Jesús y pusieron sus prendas encima para que él lo montara. A medida que Jesús avanzaba, la multitud tendía sus prendas sobre el camino delante de él. Cuando llegó a donde comienza la bajada del monte de los olivos, todos sus seguidores empezaron a gritar y a cantar, mientras alababan a Dios por todos los milagros maravillosos que habían visto. ¿Dónde habían visto milagros maravillosos? En Jesús. 3 años y medio. Vieron maravillas que ni para empezar a mencionar algunas no terminamos, ¿verdad? Y ellos empezaron a gritar y a cantar mientras alababan a Dios por todos los milagros maravillosos que habían visto. Bendiciones, gritaban, bendiciones al Rey que viene en el nombre del Señor. Paz en el cielo y gloria en el más alto cielo. Gloria a Dios en las alturas. Marcos 1:15. Marcos 1:15. Dice la palabra de Dios que anduvo Juan predicando, ¿verdad? Pero cuando Juan el Bautista fue detenido, llegó Jesús y predicaba el evangelio. ¿Y qué predicaba Jesús? Marcos 1:15 dice, por fin ha llegado el tiempo prometido por Dios. Anunciaba Juan, anunciaba Jesús, el reino de Dios está cerca. Arrepiéntanse de sus pecados y crean la buena noticia. Decía, el tiempo se ha cumplido y el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Mira, hermano, eso es maravilloso. Jesús les dice a ellos, el tiempo se cumplió. ¿Cuál tiempo? De la espera de aquel rey que vendría, ¿verdad? A redimir al pueblo, a establecer el reino. Este hijo de David, este descendiente de David, que era un rey, que iba a establecer un reino que nunca iba a terminar, un reino de justicia, de igualdad. Y bueno, Jesús les dice, se acabó la espera. Este pueblo anhelaba eso, ¿no? Cantaba eso, esperaba esos momentos, era anunciado. Ellos esperaban ese momento en el que vendría este Redentor. Le llamaban el Mesías, que significa el ungido, que significa el enviado de Dios. Es lo mismo que significa la palabra Cristo en griego, ¿ok? Es lo mismo. Entonces dice, el tiempo se cumplió, ya no esperen más. El tiempo se cumplió. Y el reino de los cielos se acercó a ustedes. El reino de los cielos se ha acercado. Hermano, el rey del cielo estaba diciéndoles eso.
el Rey del cielo descendió del cielo y estaba parado enfrente de ellos. Y les decía: el reino del cielo se ha acercado, está al alcance de su mano. No tienen que esperar más. Hoy ustedes pueden poseerlo, hoy ustedes pueden entrar, hoy ustedes pueden pertenecer, hoy ustedes pueden recibirlo. Solo hay dos cosas que hacer. ¿Cuáles son? Arrepentíos y creed en el Evangelio. Arrepentirse, volverse a Dios, implica reconocer tu vida mala, tus pecados, saber que eres merecedor de un juicio, que eres culpable, y querer cambiar, querer dar vuelta a eso y tomar un rumbo diferente para hacer la voluntad de Dios. Y el otro es creer en el Evangelio, creer que el Hijo de Dios vino para hacer a un lado tu condena, tu castigo. La hizo a un lado porque Él mismo recibió la sentencia. Sobre Él fue ejecutada esa sentencia que era contra nosotros, que decía que éramos culpables, firmada por Dios, sentenciados a muerte. Jesús recibe, Él venía a quitar esa sentencia y esa condena de esa maldición contra la humanidad, la maldición del pecado y de la consecuencia del pecado. Y si tú arrepentido crees que el Hijo de Dios vino a caminar, a vivir una vida santa y nos representó en la cruz, recibiendo Él el castigo que tú merecías, dejando saldada tu cuenta con su sangre santa y preciosa, y que al quedar el Padre satisfecho de esa justicia, declaró justificación. No hay más delito que perseguir sobre aquellos que crean en este sacrificio en mi Hijo. Entonces el Señor les dice: ahora el reino de los cielos está cerca. El reino de Dios se ha acercado. La buena voluntad de Dios para con los hombres. ¿Se acuerdan cómo lo presentó el ángel a Jesús cuando nació? Es la buena voluntad de Dios para con la humanidad pecadora. Es una obra de Dios inmerecida, es por gracia, es un regalo de Dios, hermano. Entonces Jesús comenzó a predicar. Por fin ha llegado el tiempo prometido por Dios. ¿De quién era la promesa? De Dios. De enviar un Salvador, un Rey. El reino de Dios está cerca. ¿Por qué estaba cerca? Estaba ahí, ¿no? Estaba ahí enfrente de ellos, pero estaba cerca, no lo tenían. ¿Por qué? Porque había que arrepentirse y creer en esta promesa, en esta oferta de Dios de reconciliarte con Dios, porque por medio de Jesús Dios te puede ofrecer no tomar en cuenta tus pecados. Solo con creer, solo con recibir a su Hijo. Entonces, hermanos, dice: el reino está cerca, arrepiéntete de tus pecados y crean en el Evangelio, en la buena noticia, en la cruz, dice Pablo, en su sangre, ¿verdad? En esta obra perfecta de salvación. Híjole, entonces, hermanos, aquí ya nos damos cuenta que este mundo no es el reino de Dios. ¿Sí sabe o no? Este mundo no es el reino de Dios. Y este mundo no está gobernado por Dios, está gobernado por el maligno. ¿Por qué? Pues porque el hombre le entregó ese dominio que Dios le había encargado al ser humano. Pero ahora Jesús viene a buscarlo y a salvar lo que se había perdido. ¿A qué vino Jesús? A buscar
y a salvar lo que se había perdido. Que se había perdido el propósito original de que el ser humano, hecho a imagen y semejanza de Dios, iba a representar a Dios, iba a glorificar a Dios, iba a santificar el nombre de Dios, hermano. Pero no se hizo por causa del pecado. Viene Jesús a restaurar la relación con Dios, a reconciliarnos con Dios y a volvernos a poner en el propósito original. ¿Y cómo es esto? Por medio de un rey, el Hijo de Dios, Jesús. Para los judíos, el Mesías, ¿cierto? El enviado de Dios, el ungido, el Cristo. Y dice así Mateo 6, 9 y 10, donde empezamos, ¿verdad? En esta oración del Padre Nuestro. Y vamos a empezar, de ahí nos vamos a arrancar y vamos a revisar muchas cosas. Hoy a lo mejor nos quedamos en Padre Nuestro que estás en el cielo, ¿verdad? Y ya. Le dice, les enseña, oren de la siguiente manera: Padre Nuestro que estás en el cielo. Hermanos, es un reino de hijos. Es lo primero que tenemos que ver. Es un reino de hijos espirituales. Porque ¿dónde está el Señor? En los cielos. Es un reino espiritual. De hijos espirituales, que le pueden llamar al Padre, a Dios, al soberano, al creador, le pueden llamar Padre. Que hay una intimidad, que hay una pertenencia, que sabemos es nuestro Padre y nos cuida, y a Él nos dirigimos. Es un reino de hijos espirituales. Juan 3, del 1 al 3, conocen este texto más que yo, ¿verdad? ¿Qué es el reino? El reino es un territorio gobernado por un rey, ¿no? Y este rey tiene un reino espiritual. Entonces, ¿cómo va a delimitar su territorio en el cual va a gobernar? Con el Espíritu, con el Espíritu Santo. Va a ir marcando con su Espíritu Santo, ¿verdad? Su posesión. Este es mi territorio. Así dice la Biblia, que nos va a identificar como suyos. Donde dice que nos va a sellar con el Espíritu, en otras versiones dice identificar como suyos. Eso es. Entonces, ¿cuántos ya somos territorio del Rey de los cielos? Dice Juan 3:1. Esa es la historia famosa de Nicodemo, ¿verdad? Un hombre, dice Juan 3:1 al 3. ¿Ya lo tienen? ¿Qué pasó, Diego? ¿Se te fue la pila? Es el diablo que está atacando. Dice Juan 3:1. Había un hombre llamado Nicodemo. ¿Quién era Nicodemo? Mire, un líder religioso judío, un maestro de las escrituras, un miembro del Sanedrín, un gobernante, ¿verdad? Era un líder religioso judío. Mire, para que vean, algo que hoy sí nos da tiempo de hablar, es la religión no te asegura pertenecer al reino de Dios. Este hombre era un líder religioso del pueblo y no era del reino de los cielos, ¿cierto? Dice, había un hombre llamado Nicodemo, un líder religioso judío de los fariseos. Una noche fue a hablar con Jesús y le dijo, Rabí, todos sabemos que Dios te ha enviado para enseñarnos. Todos sabemos que Dios te envió a nosotros para enseñarnos. O sea, reconoce como un maestro enviado por Dios, fíjense. Y le dice, las señales milagrosas que haces son la prueba de que Dios está contigo. Mira, era un hombre inteligente, ¿no? Porque otros se acuerdan que Jesús les reclamaba, oigan, si no le creen a mis palabras, vean las señales. Vean. Creen por las señales y no creen por lo que les digo. Este hombre dice, no, a ver,
Esas señales que tú haces, nadie las pudiera hacer si Dios no está con él. Sabemos que eres un maestro que Dios envió para enseñarnos. Las señales milagrosas que hacen son la prueba de que Dios está contigo. Jesús le respondió: te digo la verdad. Hermanos, ¿qué es lo que vamos a escuchar? La verdad. ¿Qué nos va a decir Jesús? La verdad. ¿Al que está dormido también? También. Sí. Te digo la verdad. A menos que nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Ese hombre es inteligente, está instruido en la palabra, es un representante del pueblo, alguien que tiene que instruir, pero no podía ver el reino de Dios. Para eso es necesario, diga, nacer de nuevo. ¿Ya naciste de nuevo? ¿Ya nacimos de nuevo? Es necesario. No es sirviendo en la iglesia, ni aprendiéndote la Biblia de memoria, ni siendo un ujier, porque los ujieres ya se sienten. No, es necesario nacer de nuevo. Y ese hombre es un maestro religioso. La religión no le va a alcanzar para entrar al reino de los cielos. Juan 3:5 le sigue diciendo, porque le pregunta: ¿cómo yo puedo ser viejo, nacer de nuevo? ¿Cómo entro al vientre de mi madre otra vez? No, porque él está viéndolo de manera natural, porque no tenía el Espíritu Santo habitando en él, ¿verdad? Las cosas espirituales han de discernirse espiritualmente. Y Nicodemo era un líder religioso, pero era un hombre religioso destituido de la gloria de Dios y no podía ver el reino de los cielos. Te digo la verdad, nadie puede entrar. Aquí es más claro Jesús. O sea, no solamente no lo puedes ver. O sea, te alcanzó para darte cuenta que Dios está conmigo. Hasta ahí te alcanzó. Pero no te alcanza para ver la realidad, la profundidad, para tener la revelación del reino de los cielos. Y menos te va a alcanzar para entrar. Hermano, ser religioso evangélico, no te alcanza para entrar al reino de los cielos. Mira, me da tristeza decirlo porque yo lo he vivido. Pero aunque te hayas bautizado en Camécuaro con agua helada, es necesario nacer de nuevo, hermano. Nadie puede entrar al reino de Dios si no nace del agua y del Espíritu. Ya sabemos, eso lo entendía él, porque ¿cuál es el simbolismo del agua? La purificación que viene por la palabra. Ellos tenían las figuras del santuario y del tabernáculo, ¿verdad? El agua te limpia y te purifica para poder entrar al lugar santo. ¿Se acuerdan? Entonces le está diciendo: si no te purificas en agua, que es la palabra de Dios, si no crees el evangelio, si no reconoces la verdad y eres purificado por la verdad, no puedes. Y la otra es: y del Espíritu. Si no viene el Espíritu Santo a habitar en ti, tú no puedes entrar al reino de los cielos. Entonces somos bautizados en agua y en Espíritu, ¿verdad? Para pertenecer al reino de los cielos. Entonces mira, Nicodemo, no te alcanza. Y luego le dice: ¿cómo siendo tú maestro no entiendes estas cosas? ¿Cómo andarán los demás? Le está diciendo. Hermano, es necesario nacer de nuevo. ¿Qué significa esto? Ser limpiado por la palabra de Dios al creer el evangelio y ser sellado por el Espíritu Santo de Dios. Identificado, mío, sellado, mío, mi territorio. Este es reino del cielo. ¿Entendió?
El Señor te sella con su Espíritu, el Espíritu Santo habita en ti y ahora desde ese momento eres territorio oficial del reino de los cielos, y el Rey del cielo gobierna sobre ti y en tu vida se hará la voluntad de Dios. Y ahora eres parte del reino. Es necesario nacer de nuevo. ¿Sí? Gálatas 4:6. ¿Qué te identifica, reino de Dios? Que Cristo habita en ti, hermano, por medio del Espíritu. No hay otra cosa que te haga reino de Dios. No hay otra cosa que implique que eres el reino, que eres del reino. No hay otra cosa. Es que te convertiste en un templo del Espíritu Santo, un lugar habitado por el Espíritu Santo de Dios. Gálatas 4:6. Ya despertó Alejandro. Gálatas 4:6 dice: y debido a que somos hijos, somos sus hijos. ¿Qué somos? Y debido a que somos sus hijos, ¿se acuerda que Padre nuestro es un reino de hijos? Es un reino de hijos, no de teólogos. Es un reino de hijos, no de religiosos. Es un reino de hijos, no de cantantes de alabanzas. Es un reino de hijos, no de gente que produce memes para el Face y TikToks. Es un reino de hijos del Espíritu Santo, de hijos adoptados por Dios. Y dice: y debido a que somos sus hijos, Dios envió al Espíritu de su Hijo a nuestro corazón. ¿Usted es hijo de Dios o no? Si usted es hijo, el Espíritu de su Hijo está habitando en nuestro corazón. Ninguna otra cosa te enseña que eres hijo de Dios o que perteneces al reino de Dios. No existe otra cosa. Aunque no te haya tocado el apóstol, aunque te hizo así y no temblaste, si tú estás sellado por el Espíritu Santo de Dios, tú eres hijo de Dios y perteneces al reino de Dios. Y el Espíritu de Cristo habita en ti. Y debido a que somos sus hijos, Dios envió al Espíritu de su Hijo a nuestro corazón, el cual nos impulsa a exclamar: Abba, Padre. ¿No? Esta expresión es una expresión de confianza de un hijo a un padre, de la intimidad de un hijo con un padre. Para nuestra cultura sería como decirle papito, ¿verdad? Una intimidad, vivimos juntos, estamos unidos, somos familia. Él me cuida, Él me protege, es mi padre, Él me lleva de la mano, es este papi, ¿verdad? De papi, ayúdame, de esta relación, de toda la confianza. Cuando somos chiquillos, hermano, más alzamos buscando a mamá o a papá, ¿sí o no? Y ahí está todo lo que necesitamos. El Espíritu nos es dado porque somos hijos de Dios. Dice: Dios envió el Espíritu de su Hijo a nuestro corazón, el cual nos impulsa a exclamar. Este Espíritu de su Hijo nos lleva a clamar: Abba, Padre, Padre, papá. Cuando decimos Padre, el pan nuestro de cada día, no es lo que le pide un niño a su papá, a su mamá. Mi pan, mamá, mi pan. Bien chiquillos, ¿no? Ese es más pedinche. Pide más que deme, dicen, pide más que deme este chamaco. Pero ese es su papá, y hasta dice: es mi pan, ¿sí o no? Porque es mi casa, es mi papá, trajo mi pan. Eso es una relación de intimidad, de confianza, de dependencia, de un montón de cosas que vamos a ir viendo, ¿no? Entonces, este Espíritu, ¿por qué nos lleva a eso? Porque es el Espíritu del Hijo. Por eso nos enseña a ser hijos de Dios.
Dice Romanos 8:9. Gracias, hermano. Ya tenemos guardaespaldas también, nuevo ministerio. Oh, sí, con otros 3 de esos, ¿ah? Muy bien, hermano. Romanos 8:9 dice así: pero ustedes no están dominados por su naturaleza pecaminosa. ¿Verdad que no, hijos de Dios? Hijos del reino, ¿verdad que no? Ustedes no están dominados. Bueno, ¿qué es dominados? Ustedes no están dominados por su naturaleza pecaminosa. ¿Qué es dominados? Gobernados. Dominados. La palabra viene de dominus. Dominus, Señor. O sea, como le decían, domina a sus amos, los esclavos, en aquel entonces. Dice, domino, la domina de la casa, la señora, ¿verdad? La dueña. Y no somos dominados, no se enseñorea la naturaleza pecaminosa de nosotros como antes. Si no, revise Romanos 6, que hemos explicado tantas veces, ¿no? Ustedes no están dominados por su naturaleza pecaminosa. O sea, su naturaleza pecaminosa ya no los domina, no es enseñorea de ustedes. Ahora son controlados. ¿De dónde viene el control? Esta palabra le duele a la gente, control. A mí nadie me controla, es mi vida, es mi cuerpo, yo hago lo que se me pega la gana. A mí nadie me dice lo que tengo que hacer. Tú no eres del reino. Porque en el reino hay un rey, ¿no? Que es nuestro Señor, ¿o no? Ustedes ahora son controlados por el Espíritu. Si el Espíritu de Dios vive en ustedes. Ya, por eso a veces uno peca. Yo he pedido perdón, porque a veces uno peca. Ay, a mí se me hace que va a ser cristiano. No hace nada lo que Dios le dice. Ay, perdóname, Señor, pido perdón. ¿Es pecado? Yo no sé. Yo no, digo, a leguas no se le nota nada de cristiano, pero qué tal que sí, muy en el fondo, ¿verdad? ¿Qué tal que apenas se convirtió ayer? Pues es normal que no se le note, ¿cierto? Pero esos que llevan 20 años y, bueno, ya. Ustedes ahora son controlados por el Espíritu. Sí, o sea, sí. Si el Espíritu de Dios vive en ustedes. Es que esa es una aclaración básica, hermano. Hoy todo el mundo es cristiano porque va a la iglesia. ¿Quién te dijo que eso te hace cristiano? Yo he ido al gimnasio y no me hice gimnasta. Ay, hermanos, ustedes ya no son dominados, ya la naturaleza pecaminosa no se enseñorea de ustedes, ya no es su Señor. Ahora ustedes los controla. ¿Quién? Sí tienen un control, ¿verdad, hijos de Dios? ¿Quién? El Espíritu Santo. Si es que viven ustedes. Porque si nomás viene de visita el Espíritu Santo, son controlados por el Espíritu. Si el Espíritu de Dios, ya veo que está en mayúsculas, el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y recuerden, ahí hay un paréntesis, y recuerden, los que no tienen el Espíritu de Cristo en ellos, de ninguna manera, dígame, de ninguna manera pertenecen a Él. Deje de decir, nosotros los cristianos, nosotros los que no sabe. No, es que a veces yo pido perdón, porque a veces, una vez le dije a un hermano, te pido un favor, sí, no le digas a nadie que eres cristiano. Ya nos embarras a todos como vives. Vives como un hijo del diablo. Un hijo de Dios no es así. Porque en él habita el Santo Espíritu de Dios.
Ya después, perdóname, Señor. ¿Qué tal que si es tu hijo? ¿Yo qué voy a saber? No tengo ese... Pero aquí está claro, ¿verdad? Recuerden, no se les olvide. Hermano, no se les olvide, ¿eh? Los que no tienen al Espíritu de Cristo en ellos, de ninguna manera le pertenecen. Recuerden lo que les decía hace rato. El Espíritu Santo es un sello que te identifica como propio. Si el Señor te sella, este es mío, este me pertenece. Es esta persona que recibe el sello del Espíritu Santo, pasa a ser su territorio. Donde dice la Biblia que se va a hacer su voluntad. Pertenece a este rey y ahí se hará la voluntad de ese rey. ¿Cierto, hermano? Alerta, una alerta. Que se me salió a decir hace rato porque me ganó la emoción. Pero era hasta ahorita que se lo tenía que decir. La vida religiosa no implica pertenecer al reino de Dios. Hay mucha gente confundida porque va a la iglesia, porque danza, porque canta, porque entregó folletitos. Y piensan, no, lo único que es evidencia de que perteneces al reino de Dios es que el Espíritu Santo vino a habitar en ti, que estás sellado por el Espíritu Santo de Dios, que el Espíritu de su Hijo habita en ti. O, como ya lo hemos explicado muchas veces aquí, porque fuiste unido a Cristo. Eso es en pocas palabras, ¿no? Cuando arrepentido crees, Dios en respuesta te unió a su Hijo para siempre. Y ahora sí, en ese conocimiento de intimidad, ¿se acuerdan? Conocer, intimidad. Estamos unidos a Cristo y pertenecemos al reino de Dios. La vida religiosa no implica pertenecer al reino de Dios, sino acuérdense de este que es el peor de todos los versículos de la Biblia contra los religiosos, ¿no? Mateo 7, 21 y 22. No todo el que me llama Señor, 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 mi Diosito, mi Padre, el Padre de la gloria. ¿Cómo le dices tú? No todo el que me llama Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. No todos. No porque dicen, soy cristiano, soy aleluyo, canto al Señor, mi Padre, mi Cristo, mi Señor. No, eso no implica que perteneces al reino de Dios. Uno de los peores engaños es la vida religiosa, hermano, la religión. Ahora ya ni eso. Poner alabanzas en el carro, ya eres cristiano. Escuchar no voy a decir nombres ya. Pero hay unos bien famosos, ¿eh? Que te los encuentras hasta por todos lados. Y en vez de gastar en evangelismo, estas iglesias invierten en posesionar en las redes sociales a sus becerros de oro. Te los encuentras por todos lados. Entonces piensas que porque lo pones y lo escuchas ya eres cristiano. Es una idea moderna, pero no. No todo el que me llama Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. ¿Qué decía Jesús? Es necesario nacer de nuevo, del agua y del Espíritu, sellado por el Espíritu Santo de Dios, con el Espíritu del Hijo habitando en nosotros. Dice, solo entrarán aquellos que verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. ¿Quién me puede decir cuál es la principal obra que el Padre espera de nosotros? O sea, nomás una. Reprobada. ¿Qué más? Al infierno. No es cierto, estoy jugando.
Digan sin miedo, una. Creer en su Hijo. Es lo que Dios quiere. Ninguna otra cosa te va a salvar. Pero si recibes a su Hijo, el que tiene al Hijo tiene la vida, ¿no? Si recibes a su Hijo, todos los demás pecados fueron borrados por la sangre de Él. Entonces, el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo, verdaderamente, es alguien que verdaderamente se arrepintió y creyó en Jesucristo y fue sellado con el Espíritu Santo y fue unido a Cristo para siempre. Ese pertenece al reino de los cielos. Nada de lo que hagas te une a Jesús. Ni que sirvas, ni que vayas hincado a Chalma o a San Juan de los Lagos, ni que vayas al no me perdí ni un congreso me he perdido en toda mi vida. Ya, piensas que vas a no, eso no, hermano. Y hay gente que en eso tiene su confianza. Porque hicieron, porque dieron, porque fueron, porque vinieron, porque... Hermanos, miren estos. El día del juicio muchos me dirán: Señor, Señor, fíjense qué tipo de gente. Profetizamos en tu nombre, expulsamos demonios en tu nombre e hicimos muchos milagros en tu nombre. Era ujier, venía desde el rancho, traía a mis hijos todo el día que aprendieran piano, nunca tocaron bien, pero yo los traía. Le eché ganas, Señor, me iba a evangelizar, estaba en la escuela bíblica. Hombre, chulada de cristiano, Señor. Ay, ¿has visto todo lo que hice, Señor? Quiero aclarar, y dicen: ay, pero si no era cristiano, ¿por qué hizo? Por su nombre. ¿Dónde está el poder? En el nombre. Dice: ay, si no era cristiano, ¿cómo echaron fuera por el nombre? ¿Dónde está el poder? En el nombre. Entonces no te confundas. No os confundan. Miren, hasta Judas hizo milagros. Acuérdense que él se fue a evangelizar y que se sorprendían cómo se sujetaban los espíritus a ellos, ¿de acuerdo? No, la religión y el activismo no implica que perteneces al reino de los cielos. El Señor se lo dijo claro. ¿Qué les dijo? No los conozco. Ya les expliqué qué es conocer. Intimidad. No estás unido a mí. No estás sellado por el Espíritu Santo de Dios. Te llevaron desde chiquito a la iglesia y te acostumbraste a decir gloria a Dios, amén, aleluya, y creciste ahí, luego agarraste novia, te casaste, pero nunca te arrepentiste. ¿Cuándo llegué a habitar en ti? Sería la pregunta de Jesús. No vives en mí, yo no estoy en ti. No estamos unidos, no somos uno delante del Padre. Hagas lo que hagas. ¿Está duro esto, verdad? Mejor hay que acabarlo. Sí, ya, eso está. Vamos. Y dice: apártense de mí, hacedores de maldad. ¿Qué significa esta frase? En esta versión dice: porque no hacen las leyes, no cumplen la ley, ¿no?, de Dios. Claro, hermanos, porque ¿qué significaba ahí? Que no estaban en la gracia. Seguían confiando en lo que hacían y no la cumplió nadie la ley. ¿Sí entienden este punto? O sea, al no estar en Cristo, si estás en Cristo, estás en la gracia. Lo que hizo Jesús te cuenta a ti. Pasas con 10, hermano. La vida perfecta de Cristo te cuenta a ti, porque estás unido a Él. Y Dios te ve, lo hemos leído muchas veces, sin mancha, sin pecado, ¿no? Pero si no estás unido a Él, no vas a poder cumplir la ley perfecta. Nadie lo hace.
Entonces estos están tratando de hacer muchas cosas para ganarse el reino de los cielos. ¿Cuántos saben que hagas lo que hagas no te lo puedes ganar? El reino de Dios es un regalo de Dios a los que arrepentidos creyeron en el sacrificio de su Hijo y lo pusieron como Señor. Y ellos son el reino de los cielos. Dice Juan 3:31. Este es Juan el Bautista. El testimonio de Juan el Bautista es tan completo. Acuérdense ahí lo que está pasando, Juan 3:31. Lo que está sucediendo es que llegan y dicen: oye, Juan, el que nos presentaste la otra vez, que dijiste que era el verbo y el que quita el pecado, se está llevando toda la gente. Ya nadie viene a juntarse con nosotros, se van con él. Ya te quitó todo el rating. Dice: no, nadie tiene algo si no les dado del cielo. O sea, lo que yo tengo fue un regalo de Dios y lo de Él. Pero la diferencia con nosotros que somos hombres, vean, la diferencia entre seguirme a mí o seguirlo a Él, es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Porque Él vino de lo alto y es superior a cualquier otro. ¿Está escuchando? Este es Juan el Bautista, ¿eh? Nosotros somos de la tierra y hablamos de cosas terrenales, pero Él vino del cielo y es superior a todos. ¿Ha visto luego apóstoles y ungidos hablando de ellos? Y de sus méritos y de lo que hicieron y de... Ay, hermano, Juan habla de Jesús. Y en Él está la vida, no en una persona. Nosotros somos de la tierra y hablamos de las cosas terrenales, pero Él vino del cielo y es superior a todos. Escuche bien, Él da testimonio de lo que ha visto y oído. O sea, no estuvo allá en la creación, es eterno. Él va a dar testimonio de lo que ha visto y ha oído, pero que pocos creen lo que Él dice. Ahí va a estar el problema. Por eso el reino de los cielos se acercó, pero no todos entraron, no todos creyeron. Todo el que acepta su testimonio puede confiar, puede confirmar que Dios es veraz, que todo lo que Dios ha dicho lo ha cumplido en Él. Pues Él es el enviado por Dios y habla las palabras de Dios, porque Dios le da a Él espíritu sin límites. ¿Qué había en Jesús? El Espíritu de Dios sin límites. ¿Qué necesitas para entrar al reino de los cielos? El Espíritu. Jesús decía: el reino de Dios está cerquita de ustedes. Dios le da a Él espíritu sin límites. El Padre ama a su Hijo y ha puesto todo en sus manos. A ver, repita: ha puesto todo en sus manos. Diga. ¿Dónde puso Dios el reino de los cielos? En Jesús, que va a ser otra clase. ¿Dónde puso Dios al reino de los cielos? En Jesús. Ah, claro, les voy a enseñar unos 20 versos para que no ponga esa cara. Dios puso el reino en su Hijo. Es el reino de su amado Hijo, ¿verdad que así dice la Biblia? Ah, bueno. El Padre ama a su Hijo y ha puesto todo en sus manos. Los que creen en el Hijo de Dios tienen vida eterna. De nada, ese Juan, apláudale fuerte pues. Ahí está el Espíritu, ahí está la vida, ahí está el reino. Así quiso Dios, fue un plan que Dios tuvo desde antes de la fundación del mundo. Y dice: los que creen en el Hijo de Dios tienen la vida. Los que no obedecen al Hijo nunca tendrán vida eterna. Los que no obedecieron al Hijo, ¿qué quería el Hijo? Arrepentíos y crean. Fácil, ¿no? Arrepiéntanse y crean. Aquí está el reino de los cielos, cerquita.
Los que obedecen al Hijo nunca tendrán, no obedecen al Hijo nunca tendrán vida eterna, sino que permanecen bajo la ira del juicio de Dios. ¿Qué le pasó a estos muchachos que dicen, en tu nombre hicimos, y les dijo, apártense, no los conozco, y no cumplieron la ley? Hay dos chances, ¿no? Ya lo explicamos en Romanos, ¿no? Una es cumplir la ley, que nadie pudo, solo Jesús la cumplió. Y la segunda es la gracia, arrepentirse y creer en el regalo de Dios, que es la salvación por medio de Cristo, ¿cierto? Entonces le dice, ni los conozco, no estoy en ustedes ni ustedes en mí, y no cumplen la ley. Tan fritos, pues, significa. Pero en aquel día ya no va a haber chance. Ahorita tenemos chance, hermano. Si tú le andas haciendo el cuento, si tú, yo por ir a acompañar a mi prima, pero yo la verdad, estás a tiempo de arrepentirte. O fue por costumbre, porque nos hicimos de amigos en la iglesia y mis amiguis van ahí, por eso voy. Estamos a tiempo, hermano. En aquel día no va a haber chance más. Híjole, los que no obedecen al Hijo nunca tendrán vida eterna, sino que permanecen bajo la ira del juicio de Dios. Son hijos de ira, lo mismo que los demás, lo que estamos hablando. Primera de Juan 4:13. Y Dios nos ha dado su Espíritu como prueba de que vivimos en Él y Él en nosotros. Hermanos, en su Biblia también están estos versos. Y Dios nos ha dado su Espíritu como prueba de que vivimos en Él y Él en nosotros. Eso es, si los conozco. ¿Ve la diferencia? Nunca los conocí, sí los conozco. ¿Cómo no? Se trata, ese conocerse es estar unido a Cristo. Somos templo y habitación del Espíritu Santo de Dios. Mateo 5:3. Este es el pilón. Fíjense lo que dice. Miren, el Sermón del Monte corresponden 3 capítulos ahí completos, 5, 6 y 7 de Mateo, que es el sermón más largo y famoso de Jesús. Y dicen los teólogos esos que sí estudian, que habla de lo que es la constitución del reino de los cielos. O sea, esa es la vida del reino de Dios, ¿no? Los que creyeron, bueno, así se vive el reino, no es como afuera, ¿no? Y después todo eso es aclarado en todas las cartas del Nuevo Testamento. Dice, Dios bendice, Mateo 5:3, las bienaventuranzas. Bienaventurados los pobres de espíritu. ¿Qué dice? Porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Y qué significa pobre de espíritu? Reconocer tu impotencia, tu incapacidad para ir al cielo, haciendo cosas buenas, sino que necesitas de la gracia de Dios, de la cruz de su Hijo, del perdón de Dios, de la misericordia de Dios. Dice, Dios bendice a los que son pobres en espíritu y se dan cuenta de la necesidad que tienen de Él, porque el reino del cielo les pertenece. ¿Quiénes fueron los que lograron entrar al reino del cielo y hacerse de Él? Los que arrepentidos creyeron que estaban fritos, que merecían la condena eterna y que necesitaban la misericordia y la gracia de Dios, que era el sacrificio de su Hijo, la sangre de su Hijo, confiar en Él, en lo que Dios envió, este Salvador que nos vino a entregar el perdón de los pecados. Entonces, estos cuates confiaron en la religión y confiaron en lo que podían hacer para Dios. ¿Se da cuenta?
hice esto, hice aquello, yo fui, yo vine, yo me recorrí a las calles y yo les dije con el fuego del Espíritu: pecador, te vas a ir al infierno. Mi hermano, lo único que te pone en el reino de los cielos es reconocer tu necesidad de la gracia de Dios, tu incompetencia y incapacidad para agradarle con tu propia vida. Necesitas a Cristo habitando en ti. Y eso, ¿cómo te califica Dios? Ahí te pertenece el reino de los cielos, porque tienes al Hijo, y el Hijo es el reino de Dios. Dale un aplauso al Señor.